Hoy, hermanos, vamos a ver lo que es la plenitud de Cristo y la libertad del creyente. La semana pasada hablábamos acerca de la gran lucha del apóstol Pablo por el Evangelio. Y hoy estaremos viendo lo que es la plenitud de Cristo y la libertad del creyente. Y donde vamos a estar viendo sus puntos como punto número 1, la gran advertencia contra el engaño y los secuestradores. Y para eso quiero contarle una historia. Se cuenta la historia de un granjero que tenía su granja, su rancho, que tenía animales, vacas, caballos. Dice que llegó un momento que la situación se puso difícil, todo dice que los precios de los alimentos incrementó. Y dice que este hombre ya no podía sufragar los gastos. Tomó una decisión de cambiar la alimentación, la avena, la cebada, por aserrín. Dice que de un principio él empezó a mezclar la avena con el aserrín y la cebada para que las vacas, los caballos se fueran adaptando. Y al final dice que él terminó dándoles a sus animales puro aserrín. Y el resultado fue que en poco tiempo los animales empezaron a morirse. Mire, ¿qué tiene que ver esto con la historia? O con lo que hemos leído. El mundo nos está ofreciendo cosas vanas que están apartando al creyente de la fe verdadera, de la fe auténtica. Y es por eso que Pablo advierte contra el engaño y los secuestradores que se han infiltrado dentro de las iglesias. Aún los llamados pastores, evangelistas, iglesias enteras están siendo engañadas y secuestradas por sus líderes. Y es por eso que Pablo hace una gran advertencia contra la filosofía humanas. Entonces, Colosenses es donde el Señor hoy nos va a recordar una verdad plena y absoluta. Como todas las de sus palabras, la verdad de hoy es que estamos completos en Él, en Cristo. Y lo primero que el apóstol Pablo hace es una gran advertencia hablando de las filosofías y las filosofías del mundo. Y esto han sido resumidas de esta forma. Yo quiero que usted ponga atención. Por ejemplo, Grecia dijo: sé sabio, conócete a ti mismo. Roma dijo: sé fuerte, disciplínate a ti mismo. Las religiones dicen: sé santo, confórmate a ti mismo. Los sensuales dicen: disfruta de ti mismo. La educación dice: sé ingenioso, expándete tú mismo. El materialismo dice: satisfácete, agrádate a ti mismo. La psicología dice: confía en ti y realízate tú mismo. El orgulloso dice: sé superior, promuévate tú mismo. El ascetismo dice: sé inferior,
a ti mismo. La filosofía humanista dice, cree en ti mismo. La filantropía dice, sé generoso, da de ti mismo. El legalismo dice, sé recto, limítate a ti mismo. Y no es interesante que cada una de estas filosofías terminan con las mismas palabras. Y como es de que cada una de diferente a la filosofía del cristianismo. El cristianismo dice, sígueme a ti mismo. Y estas advertencias del versículo 8 fueron dichas por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa hace 21 siglos. Pero hoy en día que todavía siguen vigentes. Y hoy en día, como la iglesia de Colosa estaba sufriendo, estaba siendo manipulada, estaba siendo seducida por los falsos maestros. Hoy en día también las iglesias cristianas evangélicas siguen sufriendo lo mismo y están siendo engañadas y secuestradas por los falsos maestros, por los falsos pastores. Y esto es un imperativo, lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa, que tuvieran cuidado. Y ese imperativo sigue vigente hoy en día. Y nos dice que miremos con atención. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 8, dice, mirad, es un imperativo, es una orden, que seamos cuidadosos de no dejarnos engañar. Pero si no tenemos conocimiento, ¿cómo vamos a poder discernir la verdad? ¿Y cómo vamos a saber si estamos siendo engañados o si estamos siendo manipulados? O estamos siendo secuestrados por el engaño, por el error. Y para eso es necesario que usted y yo, la iglesia, tiene que ser enseñada a través de la luz de la palabra del Señor y tener como su único fundamento, como hablábamos ayer, la palabra y Cristo y nada más. Y es por eso que el apóstol Pablo habla acerca de los peligros reales, lo que la filosofía intenta seducir a través de los pensamientos, a través de las religiones. Cada filosofía de la época se basa sobre la idea de la naturaleza y del universo y el lugar que el hombre ocupaba en ese universo. Cada una proponía una definición del camino de la vida que se suponía estaba en armonía con la realidad latente. Ahora, según Pablo, el problema con esta filosofía es que son vanos y engañosos. Son como globos lindamente decorados o como un maquillaje, pero a la vez es una falsedad. Las filosofías jamás pueden cambiar y transformar. Pueden ser atractivas, pero no tienen poder para cambiar el corazón del hombre. Y también los engaños hoy en día. Estamos siendo engañados a través de las tradiciones, a través del materialismo y a través del consumismo. Y las iglesias están cayendo en las tradiciones, en el materialismo y en el consumismo. Y hoy en día
Muchos están cayendo en esa situación. Y son ofertas que el mundo nos ofrece. Y si nosotros no somos cuidadosos, no tenemos un discernimiento como creyentes, como iglesia del cuerpo de Cristo, fácil podemos ser arrastrada por el error, por el engaño. Y si usted no me lo cree, compruébalo en estas fechas. Que desde ya, mire, la semana pasada ya el mundo empezó a hacer sus ofertas ofreciendo, compre ahora y paga después. Y ofertas, en lo cual a veces muchos creyentes cristianos, por el conformismo, por no ser conformes, van tras las ofertas, tras el consumismo y caen en deudas, queriendo tener lo que no pueden pagar, queriendo ser lo que no son. ¿Por qué? Porque hay una inconformidad dentro de la persona. Y el mundo es sabio para poder engañar y para poder atraer el corazón del hombre, porque el hombre siempre está insatisfecho. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo cambia nuestro corazón y verdaderamente nuestra vida es llenada de paz, de gozo, de felicidad, de contentamiento en nuestra vida. Ya las cosas del mundo no nos pueden satisfacer, sino que el que satisface nuestra vida es Cristo Jesús. Y es por eso que el apóstol Pablo advierte sobre las enseñanzas que parentan sabias, pero carecen de verdad espiritual. Y esas filosofías se basan en tradiciones humanas y principios mundanos y no en Cristo. Por ejemplo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y vanas sutilezas. El significado es que carecen de sustancia, de valor real o fundamento espiritual, que son vacías y engañosas, que no pueden llenar y satisfacer la vida del hombre. Y sigue diciendo: no según Cristo. El punto central de la verdad espiritual es, según la Biblia, es Jesucristo, quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento y de las riquezas. Segunda de Corintios 8:9 dice que Cristo se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros y todas las riquezas. La perspectiva bíblica sostiene que la verdadera sabiduría y entendimiento espiritual provienen de Dios a través de su palabra y de su espíritu, y no del sistema filosófico mundano que ignoran o rechazan a Cristo. Y la palabra de filosofía viene del griego, que es una palabra filos, y sofía, que quiere decir amor a la sabiduría. Y con eso no estamos descartando el entendimiento, la sabiduría espiritual, sino que la sabiduría de este mundo, que es vana y hueca, que no pueden satisfacer la vida del hombre. Y eso era lo que se estaba introduciendo, o los falsos maestros querían introducir en la iglesia de Colosa. Pero hoy en día esa sabiduría, esa filosofía humana se ha introducido dentro de las iglesias. Y muchos han sido engañados y han sido secuestrados por no tener un falso conocimiento, entendimiento de la palabra del Señor. Y para eso, hermanos, es necesario el discernimiento. En 1 de Timoteo 6:20 dice: evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia. Pablo está exhortando a Timoteo que tuviera cuidado y que evitara las profanas pláticas sobre cosas vanas que verdaderamente no tienen valor. En Efesios
14, en Efesios 4, 14, 15 dice, Pablo advierte, dice, para que ellos no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. La gran advertencia que dice el apóstol Pablo, que tuvieran cuidado, que no fueran como niños fluctuantes o como niños arrastrados por el error, por el engaño. Sino que nosotros debemos ser guiados por Cristo. Por ejemplo, Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y como seguidores de Cristo debemos estar comprometidos, hermanos, con la verdad. Y eso es la gran advertencia que hace el apóstol Pablo, que tuvieran cuidado de no ser engañados. Número 2, la plenitud de Cristo. Dice el versículo 9 al 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita corporalmente toda la plenitud. Cristo no es una parte, sino que es la totalidad manifestada. Esto significa que Cristo en su encarnación contiene en sí la plenitud de la divinidad de Dios. Ejemplo de esa plenitud se ve en su naturaleza divina y su autoridad como cabeza de toda la creación. Y como la autoridad manifestada al hombre en su poder, en su naturaleza y en toda la obra, lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de los creyentes. La plenitud se manifiesta como la capacidad de vivir una vida nueva, libre de pecado, a través de la fe en Jesucristo. Cristo ha hecho la obra completa. Ya no hay ahora que usted va a hacer ritos, ya no ahora que usted va a hacer sacrilegios o va a hacer otras cosas para la salvación, sino que la salvación fue completada en Cristo. Ahora solo nosotros tenemos que venir por la fe y entregar nuestra vida, nuestro corazón a Él. Ya no tenemos que hacer nada para nuestra salvación. El creyente está completo en Cristo. Los creyentes no necesitan añadiduras religiosas o filosofías. En Cristo se encuentra toda la suficiencia espiritual. Ya no necesitamos añadir más cosas a nuestra fe, hermano, porque Cristo ha hecho la obra completa por nosotros. Ya no es de que usted se va a ir aquí, mire, de rodillas hasta Georgetown, o se va a ir caminando, mire, o va a venir a hacer cualquier cosa, ya no. O que va a usar un intermediado, que va a venir o a hacer algo, ya no. Cristo lo ha hecho la obra perfecta por nosotros. Por eso dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no tenemos que hacer nada. Pero después de salvo no quiere decir que usted se va a quedar con los brazos cruzados, sino que somos salvos para hacer buenas obras. Por eso en Juan 1:6 dice, de su plenitud tomamos toda gracia sobre gracia. En Efesios 1:22 al 23 dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. No necesitamos añadidura, hermanos, a nuestra fe, a nuestra salvación. Y tenemos que entender eso, hermanos. Muchos, para ser salvos, dicen, según tu fe, según tus obras. Las obras no contribuyen, hermanos, para la salvación. Número 3. Ahora, la circuncisión espiritual en Cristo. Mire qué dice el versículo 11 y 12.
En él también fuiste circuncidados todos con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire lo que Pablo está dando a entender, hermanos, porque el judaísmo se estaba infiltrando en la iglesia de Colosa. Y sabemos que Dios en el Antiguo Testamento había ordenado la circuncisión. La circuncisión tenía dos propósitos. Uno era un pacto que Dios había hecho con el hombre. Y era una señal lo que Cristo iba a hacer. Y otro era una señal de sentencia. Pero aquí vemos la circuncisión de corazón no es un rito físico, sino una transformación interior que Dios hace en la vida del hombre, de la mujer, cuando deposita su confianza en Él, cuando el hombre viene a los pies de Cristo. Entonces la circuncisión representa el despojo del viejo hombre por la obra de Cristo. La circuncisión física ya no es requerida para los creyentes en Cristo, sino que fue reemplazada por una nueva. Y eso es a través de la obra de Cristo Jesús. ¿Qué era la circuncisión en el Antiguo Testamento? Lo que era en el varón, o que era cuando un niño nacía, el prepucio era cortado a los 8 días. Pero eso era una señal de la obra que Cristo iba a hacer en el corazón del hombre. Ahora, la circuncisión espiritual realizada por Cristo, esta transformación ocurre a través de la fe en el bautismo, que simboliza el despojarse de la carne pecaminosa. Como hemos leído en Colosenses 2, 11, 12. Los apóstoles como Pablo enfatizaron que la obediencia a la ley o a la circuncisión física no tenía valor para la salvación, ni podía cambiar el corazón del hombre, sino que solo ahora es por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo podemos ver en Gálatas 5, 2, 4 y Romanos 2, 25 al 29. Y por eso en Colosenses 2, 11 dice, en él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, y en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, el cual sois también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Mire, el bautismo es una señal de una vida nueva, muriendo a su vieja vida, a su vieja naturaleza y resucitando a una vida nueva con Cristo Jesús. Pero ¿qué decían, hermanos, los judaizantes? No tienes que circuncidarte, cuando ya no era necesario. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Hermanos, déjame decirle, es añadir cosas a la obra de Cristo. Por eso en Gálatas 5, 2, 4 dice, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovecha. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley de Cristo. Os habéis separados, que procuráis ser justificados por la ley y de la gracia habéis caído. Mire, dice que Cristo de nada os aprovecha, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, mire. Donde la circuncisión, hermanos, ya no era necesario para la salvación. Y es por eso que en Romanos 2, 25 al 9 dice, la circuncisión en sí mismo no tiene valor, sino que se cumplen las indicaciones de la ley.
Es como si un hombre incircunciso obedeciera las leyes y fuera aceptado por los que están circuncidados y que están circuncidados de corazón y cumplen las leyes, será aceptado como judío. Ya no es necesario. Por eso en Deuteronomios 10, 16 dice: por tanto, circuncidaos el propósito de vuestro corazón y no seáis más tercos. Estos versículos hacen referencia a una circuncisión de corazón, que es un cambio interior en lugar de una física. Hermanos, déjame decirle en esta hora, ya no hay necesidad de ritos, ya no hay necesidad de añadir a nuestra fe. Y entonces Pablo sigue hablando del bautismo como un símbolo de nuestra unión con Cristo. Sepultados en Él, en el bautismo, resucitados por la fe en el poder de Dios, el creyente participa de la muerte y resurrección de Cristo, y eso es a través de la fe. Por eso Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Mire, hermanos, Cristo ha hecho la obra perfecta por nosotros. 4. La nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús. El versículo 13 y 14. Dice: y vosotros estáis muertos en pecado. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Mire, hermanos, de muerte a vida. Miren la obra maravillosa que Cristo Jesús hizo por nosotros. La nueva vida en Cristo, mire. Y muchos aquí, quiero ser muy claro, hermanos, y también ser cuidadoso. Tal vez a muchos lo que tienen otros conceptos, hermanos, de la salvación, yo sé que me van a criticar. Pero muchos creen que un muerto, porque está muerto, no puede hacer nada. Pero cuando la Biblia está hablando de muerto, está hablando, hermanos, de la vida espiritual. Quiere decir que el hombre está alejado, no tiene comunión con Dios. Eso no quiere decir que no puede hacer nada. Y muchos creen eso, que un muerto no puede hacer nada. Si Cristo no lo resucita, pues se queda muerto para toda su vida. Y cuando es contrario a lo que la palabra del Señor dice. Dice: antes muertos en pecado, ahora vivos con Cristo. El perdón de pecados es total y definitivo por la obra de Cristo Jesús. Por eso Efesios dice, mire, y Efesios hermanos lo explica muy bien. Vamos a leer lo que dice Efesios 2, 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Con eso no quiere decir que el hombre no tiene posibilidad, no puede accionar. Está hablando aquí de la separación, de que el hombre está alejado de Dios. El hombre no puede tener comunión con Dios por causa del pecado. Y ahora dice: en los cuales anduvisteis. ¿Cómo puede andar un muerto? Aquí, hermano, verdaderamente hay mucho pero un día vamos a hablar más claro, ser más concisos cuando tocamos, hermanos, un día en cuanto a la salvación. Pero dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, un muerto que andaba haciendo lo que el pecado ofrece.
Mire, si estuviera muerto no pudiera hacer las cosas de la carne. Entonces, dejamos en claro que muertos, cuando la Biblia ha muerto, es que el hombre no tiene comunión con Dios, está alejado de Dios. Ahora, la cancelación de la deuda. Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Dice, clavándose en la cruz, simbolizando la completa redención que Cristo ha hecho por la iglesia, por los creyentes. Y para entender, para verdaderamente poder entender esto, cuando dice Cristo anulando el acta de los decretos que nos eran contraria. En la cultura romana, cuando un malhechor era agarrado o era encarcelado y era condenado en la cárcel o a muerte, había un acta que se le escribía ahí al hombre todos los pecados o todos los delitos que el malhechor había cometido, por lo cual estaba siendo sentenciado. Ahí se le escribían mató, robó, asesinó, violó y todas las cosas que el malhechor había cometido se le escribía ahí. Y se le clavaba ahí en la puerta de la cárcel y toda persona que pasaba y sabía que esta persona estaba condenado, sabía por qué esta persona estaba siendo encarcelada. Y ahí estaba escrito todos los delitos que había cometido. Es, por ejemplo, cuando usted va a una corte, usted no se presenta a una corte y dice, tú cometiste esto, ¿eres culpable o no culpable? Sí, hiciste esto, te pasaste una luz, te pasaste un stop. No llevaba cinturón, no llevaba licencia, no tenía la registración, aseguranza. Y eso es lo que le condena a usted y ahí dependen todos los cargos. Por ejemplo, hace como un mes parece que sentenciaron a un guatemalteco, parece en Florida, no sé si usted vio la noticia, que mató a su esposa y a sus 2 niños o 3 niños, parece. Y el hombre decía que no se acordaba nada de eso. Pero la sentencia fue que él, teniendo conciencia, y lo hizo. Y lo condenaron por asesinato. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, haciendo cualquier pecado, cometiendo cualquier pecado, yo no sé si usted era mentiroso, era borracho, no sé qué era, mire. Y esos pecados estaban ahí. Pero gracias a la obra de Cristo vino y dice que, hermanos, anuló esa acta que nos era contraria y lo clavó en la cruz y lo borró con su sangre. Ahora dice, hay una cosa que dice, cuando usted tiene una deuda, pero cuando paga esa deuda, le ponen un sello que dice ahí, cancelado con tintas rojas, que es difícil de borrar. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, borró todos nuestros pecados fueron limpiados y ahora somos perdonados, somos salvados, somos justificados gracias a la obra de Cristo. Ahora ya no hay ninguna condenación, por eso dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya nadie lo puede condenar a usted. Si usted era esto, claro que era, pero ahora ha sido perdonado, ha sido justificado gracias a la obra de Cristo. Y si se muere, porque obviamente si se muere perdonado, ya no hay necesidad que le van a estar haciendo sus 9 días o su cabo de año, ya no hay necesidad de eso que van a pagar para que más luego sale del purgatorio. Ya no, hermano, porque Cristo ha hecho la obra y lo que usted y yo tenemos que hacer ahora, venir por la fe a los pies de Cristo y abrir nuestro corazón y entregar nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque Cristo ha cancelado la deuda, Cristo ha borrado nuestras culpas y hemos sido perdonados, justificados gracias a la obra de Cristo. Si usted puede decir un amén a eso, dígale, hermano, porque eso nos debe llenar de gozo a nosotros. Por eso Efesios, donde hemos leído, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
En Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Mire, gracias a Dios, hermanos, y eso nos debe llenar de gozo, de alegría. Ahora la victoria de Cristo sobre el poder espiritual. Y hermanos, déjame decirle, esto me llenó de gozo cuando estaba leyendo, hermanos, este versículo 15, mire. ¿Qué dice el versículo 15? Leémoslo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, hermanos. La victoria de Cristo sobre el poder espiritual, hermanos. Cristo, hermanos, triunfó sobre el poder del pecado y de la muerte. Cristo triunfó sobre el poder de Satanás. Cristo triunfó sobre la fuerza del mal en la cruz. Los exhibió públicamente, demostrando su derrota y demostrando su victoria. Y esto, hermanos, se relaciona en la cultura romana cuando un enemigo era vencido por su oponente. Dice que lo desvestían y lo avergonzaban públicamente, demostrando la victoria. Mire lo que hacían. Lo desvestían y lo sacaban a las calles, alzando, gritando con la ropa que el enemigo había sido derrotado. Es, por ejemplo, cuando el Madrid gana, salen ahí todos los espectadores y haciendo cosas, mire, o el Barcelona. Mire, hermanos, la obra de Cristo Jesús, por eso yo digo, hermanos, nuestro campeón de campeones, hermano, por eso, ¿a quién le sigues tú? Yo lo sigo a Cristo, yo no sigo a nadie, hermano, personaje de esta vida, sino que yo solo sigo a Cristo Jesús, al vencedor, al victorioso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso fue lo que Cristo exactamente hizo en la cruz del Calvario, obteniendo la victoria en la cruz del Calvario y su resurrección y su ascensión, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Satanás fue avergonzado, mire, cuando Él resucitó. Por eso, ¿qué hicieron, hermanos, los romanos? ¿Qué hicieron todos cuando Cristo resucitó? Fueron y pagaron a testigos falsos diciendo que alguien se había robado el cuerpo de Cristo. Pero déjame decirle, ahí Cristo los avergonzó públicamente y gracias a la obra de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, la victoria del creyente en Cristo, la autoridad de Cristo garantiza la libertad espiritual del creyente, que ahora en Cristo somos libres, hermanos. Ya no hay nadie que nos pueda esclavizar, sino que ahora gozamos de una libertad. No hay poder que nos pueda dominar, sino que verdaderamente Cristo es el Todopoderoso, porque Cristo nos ha dado la victoria. Por medio de Él dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos 2:14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Mire, Cristo destruyó el poder de la muerte. En 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo nos ha dado la libertad en Cristo Jesús. Ahora somos libres. Por eso Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Ahora, hermanos, si podemos hacer unas aplicaciones prácticas a nuestra vida.
Colosenses 2, del 8 al 15, para nosotros nos protege del engaño, se centra en reconocer la suficiencia, la supremacía de Cristo, la plenitud de Cristo, frente a las filosofías humanas y las tradiciones vacías. Y verdaderamente son versículos claves contra el engaño, contra la opresión o contra los secuestradores que se infiltran dentro de las iglesias. Pero para eso necesitamos un discernimiento de las filosofías y tradiciones. Y en aplicaciones, hermanos, debemos estar alerta y evaluar críticamente las ideas y tendencias engañosas. Incluso, hermanos, toda predicación, toda alabanza, toda religión. Y debemos asegurarnos de que todo lo que se habla, lo que se dice, lo que se canta debe estar basado en Cristo y no en la sabiduría humana o principios mundanos o tradiciones que contradicen las Escrituras. Y debemos de tener una práctica diaria. Cuando escuche un nuevo concepto o enseñanza, pregúntese, ¿se enseña esto claramente basado en la palabra del Señor? ¿Exalta a Cristo o se basa en opiniones, culturas humanas? ¿O se basa en pura religiosidad? Debemos de tener un reconocimiento de la plenitud de Cristo. Entender toda la plenitud de Dios reside en Cristo y que los creyentes están completos en Él. No se necesita nada adicional, ritos, reglas especiales, mediadores para alcanzar la salvación o la madurez espiritual. Mire, por ejemplo, hermanos, a veces muchos creyentes, en lugar de acudir a Cristo, acudimos a otras cosas. Bueno, yo sé que aquí no se practica, pero allá donde yo soy, mire, muchos acuden a adivinos, a brujos, a chimanes, como lo llamen allá en donde ustedes, y que van allá al consultar. Por ejemplo, mire, yo conozco no de mi edad, sino que ya más grande, yo conocía a muchos jóvenes que ahora ya son señores, que si le gustaba una muchacha, ellos se acercaban a esa muchacha y le hablaban, pero esa muchacha pues no le decía ni sí ni nada, ni ¿qué hacían ellos? Se iban supuestamente allá con el llamado chimán o brujo y le hacían algo, dice, ya cuando ellos llegaban, pues esta muchacha ahí contento y bienvenido a su reino. O cuando alguien se enfermaba, que no sane, que vamos a ir allá y le vamos a llevar su gallinita negra. No que el niño está enfermo y no que mire que aquí, que no sé qué, que hay que poner unas cabezas de ajo. Y no que mire que el niño tiene, pues hay que pasarle un huevo ahí en la frente y en la carita y que ojo tiene. Todas esas prácticas, hermanos, verdaderamente como creyentes nosotros ya no lo necesitamos. Amén. Por eso prácticas diarias, hermanos, o opiniones o culturas humanas. Reconocimiento de la plenitud de Cristo. Entender toda la plenitud de Dios reside en Cristo y que los creyentes están completos en Él. No se necesita nada adicional, ritos, reglas especiales, mediadores para alcanzar la salvación o la madurez espiritual. No se necesita nada de eso. La práctica diaria, hermanos. Resiste la tentación de buscar la validación espiritual a través de obras, rituales o sistemas de creencias que añaden requisitos a la fe. Confíe en su aceptación ante Dios, que es completa a través de Cristo, hermanos. Identificación con la obra de Cristo. Comprende la verdadera circuncisión, separación del pecado, que es espiritual, realizada por Cristo. Al despojarse de su naturaleza pecaminosa, no mediante un rito físico o bautismo, simboliza esta muerte, el pecado y resurrección a una vida nueva con Cristo. Práctica diaria. Vive consciente de su nueva identidad con Cristo. Recuerda que está muerto al pecado del poder y vivo para Dios, lo cual le liberará de la esclavitud y de las reglas autoimpuestas o a los medios humanos.
Debemos de recordar el perdón y la victoria de Cristo. Afirmar que Cristo anuló el adeudo, el acta de los decretos que nos condenaba, clavándose en la cruz, triunfando sobre los poderes, autoridades espirituales y principados y potestades. La práctica diaria, hermanos, cuando surjan sentimientos de culpa o condenación, recuerda que la deuda de su pecado ha sido completamente pagada y perdonada en la cruz por medio de Cristo. Viva sin miedo a las fuerzas espirituales malignas, sabiendo que ha sido desarmada y derrotado por Cristo. Y en resumen, lo principal y la aplicación es mantenerse firmes y arraigados en Cristo, quien es todo lo que necesita para una vida espiritual completa y para satisfacer cualquier forma de engaño. En Cristo estamos, hermanos, completos, no necesitamos de nada. Y con eso no quiere decir que usted ya salvado se va a quedar con los brazos cruzados, no es eso, sino que la obra lo ha hecho Cristo por nosotros. Ahora solo nosotros tenemos que venir en obediencia, vivir una vida en amor, vivir una vida en obediencia. Y en conclusión, hermanos, ¿qué es Cristo para nosotros? Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestra reconciliación. Cristo, Él es el príncipe de paz, el alfa y la omega. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra bandera. Él es nuestro estandarte. Cristo es nuestra roca inconmovible. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el gran yo soy. Él es el buen pastor. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, el que nos ha amado, el que nos ha perdonado y el que está esperando con los brazos abiertos todo aquel que quiere venir a Él. Cristo está presto para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, hermanos, Colosenses 2, 8 al 15 revela la supremacía y suficiencia de Cristo frente a toda la filosofía o sistema mundano. En Él se encuentra la plenitud de la deidad, la verdadera circuncisión de corazón, el perdón total de los pecados, la victoria sobre el poder espiritual. El creyente unido a Cristo vive en libertad y plenitud sin necesidad de añadiduras humanas. Así que mi estimado hermano, hermana, joven y todo lo aquí presente, no se deje engañar por los falsos engañadores o secuestradores que tienen el poder para poder engañar, pero nosotros tenemos un poder superior que Dios nos ha dado y ese poder reside en nosotros, que es su Espíritu Santo, para poder discernir entre el bien y el mal. Y solo Cristo es el que ha hecho la obra y en ninguno otro hay salvación. Solo Él tiene poder para perdonar nuestros pecados y hacernos libres de toda la esclavitud, de todo engaño, de todo error. Solo en Cristo está la verdadera salvación y Él es el único suficiente Salvador para nuestras almas. El que puede perdonar tus pecados y salvarte de la condenación eterna y darte seguridad para siempre. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos, en esta mañana. ¿Usted está agradecido por eso? Póngase de pie en esta hora, vamos a orar.